Hola, en este video vamos a ver cómo calcular el ángulo que forman dos rectas conociendo simplemente sus ecuaciones. Y también vamos a ver las condiciones para determinar si dos rectas son paralelas o si son perpendiculares. Entonces los ítems serían estos. Primero vamos a ver un concepto previo que se necesita para entender esto y después sí pasamos a los ítems que les mencioné recién. ¿Qué se necesita saber para esto? De trigonometría hay una serie de fórmulas que son muy útiles, que son aquellas que vinculan dos ángulos. En particular vamos a utilizar en este video esta que estoy señalando aquí, que es cuando tenemos la tangente de dos ángulos que se están restando. Esto se puede calcular utilizando esta fórmula. La deducción de esta fórmula trigonométrica la vamos a trabajar cuando nos dediquemos en este canal al tema trigonometría. Al momento no lo tengo trabajado todavía, pero supongo que en cuestión de pocos meses va a haber una serie de videos que traten el tema y para algunos que lo vean en ese momento de este video ya va a estar subido este material y lo van a poder consultar ahí. Así que entonces vamos a trabajar con esta fórmula, importante destacarla porque es la que vamos a mencionar. Su deducción, reitero, va a ser vista en la parte de videos sobre trigonometría. Vamos ahora sí al punto en cuestión, que es ángulo de rectas. Vamos a suponer que en un par de ejes podemos representar una recta, vamos a llamarle R, y la ecuación de esta recta va a ser I igual a mx más n. Vamos a trabajar por ahora con la forma explícita. Esta forma se utiliza mucho cuando vamos a hablar de la ecuación de una figura, el hecho de poner el nombre de la figura, el cierre de un paréntesis y a continuación la ecuación. Vamos a suponer ahora que tenemos esta otra recta, la recta R', y de esta R' sabemos que esta va a ser su ecuación, también en forma explícita. Fíjense que son ecuaciones, en ambos casos conociendo m y n, y para una son m y n directamente, y para la otra m' y n', porque es la recta R'. Entonces, estas dos rectas, que son las que tenemos, van a tener asociados a ella un determinado ángulo, alfa, para el caso de la recta R, que es el que forma con el eje de las X. Fíjense que si esta recta forma aquí un ángulo alfa, entonces la tangente de este ángulo va a ser nada más y nada menos que m en su recta, en la ecuación de la recta. Recuerden que m, el coeficiente angular o pendiente, es la tangente del ángulo que forma la recta con el eje de las X. Para la otra recta vamos a llamarle beta al ángulo correspondiente y lo mismo, m', que es la pendiente de la recta esta, va a ser nada más y nada menos que la tangente de este ángulo, la tangente del ángulo beta. Ahora con esto podemos determinar cuál es el ángulo que queremos nosotros. Vamos a llamarle con la letra griega φ. El ángulo de rectas es el ángulo que forman dos rectas, entonces vamos a tomar este como ejemplo. Ahora bien, vamos a vincular este ángulo con estos dos que tenemos aquí, que podemos obtenerlos perfectamente porque si de la recta tenemos su ecuación, vamos a tener la pendiente, y con la pendiente tenemos la tangente del ángulo, y con la tangente del ángulo podemos conocer el ángulo concretamente. Entonces, vamos a hacer el siguiente planteo. Supongamos que le agregamos aquí un eje. Este eje va a ser paralelo al eje de las X, de manera de que ciertos ángulos pueden mantenerse. ¿Cuáles son esos ángulos? Fíjense, si trazamos ese eje horizontal, vamos a tener que alfa va a ser este. Fíjense que esta recta es paralela a esta recta y esta recta es la misma. Por lo tanto, como estas son paralelas y esta es una secante a ambas rectas, la recta R es paralela al eje este y al eje este, entonces estos ángulos son colaterales, ¿sí? Ambos, fíjense, porque están del mismo lado de la secante. Uno es interno porque está dentro de las dos paralelas y el otro es externo. Entonces son iguales, ¿sí? Este alfa y alfa son el mismo. Ahora bien, vamos a ver qué pasa con beta. Sería este de aquí. Fíjense que este ángulo de aquí es idéntico a este de aquí. Este tipo de ángulos se llaman ángulos correspondientes. Cuando tenemos un par de rectas paralelas y una secante, aquellos ángulos que son colaterales, es decir, que están del mismo lado de la secante, en el mismo semiplano respecto a esa secante, por ejemplo, este beta y este beta están a la derecha, si lo miramos así como está dibujado, a la derecha, pero además uno es
interno porque está dentro de las paralelas y el otro es externo porque está hacia afuera, entonces decimos que son ángulos correspondientes y obviamente son iguales. Fíjense entonces que alfa es este de acá y beta es idéntico a este de acá. Ahora bien, si observamos aquí, vamos a plantear lo siguiente. La tangente del ángulo phi, o sea de este ángulo, va a ser lo mismo que la tangente de alfa menos beta. ¿Por qué? Porque si alfa es todo esto, todo este ángulo, y le restamos beta, fíjense, a todo este ángulo le restamos este pedacito de acá, este ángulo de acá. Lo que nos queda es este ángulo de acá, y ese era el ángulo phi. Por eso entonces la tangente del ángulo phi va a ser la tangente del ángulo alfa menos beta. Y acá viene lo que les mencioné en concepto previo, aquella fórmula que había mencionado hace un ratito. La tangente de una resta de dos ángulos. Era esta fórmula, la que había señalado hoy con una flecha roja. Entonces, si nos fijamos qué es cada cosa, recuerden que la tangente de alfa es la tangente de este ángulo. No es nada más ni nada menos que m. Y la tangente de beta es la tangente de este ángulo. Por definición dependiente, es m'. Por lo tanto, sustituimos ahí tangente de alfa por m y tangente de beta por m' y nos queda esto. Quiere decir entonces que la tangente del ángulo que forman las rectas es esta fórmula que vincula a los coeficientes angulares o también llamadas pendientes. Y esta es la fórmula que nos va a permitir hallar a nosotros el ángulo que forman dos rectas. ¿Sí? Simplemente conociendo las pendientes de las dos rectas, es lo único que necesitamos, podemos calcular la tangente del ángulo y una vez que tenemos la tangente, podemos saber el ángulo con la función arcotangente que las tenemos en cualquier calculadora científica básica. Entonces ahora sí, vamos a ver algún ejemplo. Supongamos que nos pide el ejercicio hallar el ángulo que forman las rectas cuyas ecuaciones son y igual menos 2x más 3 y la otra ecuación es la recta y igual x más 1. No precisamos representarlas gráficamente, no hay que dibujarlas aquí, simplemente que vamos a ver cómo se calcularía usando la fórmula. M son las pendientes que vamos a necesitar, la de la primera recta es menos 2 y la de la segunda es 1, m'. Ahora sí, tangente de phi era esa fórmula, o sea la tangente del ángulo. Sustituimos m y m' por esos valores, es lo que tenemos aquí. Ahora vamos a operar. Menos 2 menos 1 nos queda menos 3, menos 2 por 1 son menos 2, y hacemos la resta de abajo, del denominador. 1 menos 2 nos queda menos 1. Menos 3 sobre menos 1, eso nos da 3 positivo. Quiere decir que la tangente del ángulo que forman las rectas es 3. Ahora bien, ¿cómo hallamos el ángulo? Con la función arcotangente. O sea que vamos a hallar arcotangente de 3. Recuerden que esto se hace con la calculadora científica apretando las teclas Shift y Tan, seguida una de la otra. Shift activa la segunda función y Tan es para tangente. Entonces con eso activamos arcotangente, que dependiendo del modelo de la calculadora, a veces el 3 se coloca antes y a veces se coloca después, pero eso depende del modelo que tengan. ¿Sí? A veces hay que apretar Shift más Tan más el 3, y a veces al revés, hay que apretar primero el 3, después Shift y después Tan. Pero bueno, pruebe cada uno en su calculadora cómo sería el orden correcto. Ahora bien, hacemos eso con la calculadora científica y nos da un ángulo aproximadamente de 71,6 grados. Obviamente que da un número con infinitas cifras decimales, pero bueno, aproximadamente 71,6. Ahora bien, este es el ángulo que forman estas dos rectas. Pero uno podría preguntarse, porque aquí se eligió m como menos 2 y m' como 1, porque en la letra venía dado en ese orden. Pero no debería cambiar el resultado si nosotros dijéramos que tenemos la ecuación de la recta igual a x más 1 y la otra menos 2x más 3. O sea, dar el orden invertido, con lo que uno podría decir, bueno, mi m va a ser ahora 1 y el m' va a ser menos 2. Es decir, ¿cómo sé yo cuál va a ser m y cuál va a ser m'? Fíjense que va a ser indistinto para determinar el ángulo. Vamos a ver por qué. Vamos a hacerlo con estos valores ahora. Vamos a invertir. En lugar de m que sea menos 2, que sea el 1. Y m' que sea el menos 2 en lugar del 1. Intercambiamos los lugares. Usamos la misma fórmula, sustituimos de la misma manera, solo que acá nos va a quedar al revés. Fíjense que acá era menos 2 menos 1, acá es 1 menos menos 2. Y acá es 1 más
1 por menos 2, en sí es la misma operación, el orden de los factores aquí no altera el producto. Cuando hacemos 1 por menos 2 nos queda menos 2, 1 menos 2 nos da 3 positivo porque sería 1 más 2. Ahora restamos 1 menos 2, nos queda menos 1 y esa división nos da menos 3. Ahora la tangente de phi nos da menos 3. Cuando vamos a buscar la arcotangente de menos 3 con la calculadora, nos encontramos con que nos da un valor negativo de menos 71,6. La pregunta ¿es el mismo ángulo, sí o no? Bueno, esto es lo que indica simplemente es el sentido. Si es horario o antihorario el ángulo mencionado en ese orden. Fíjense que la primera recta que tenemos en el primer caso tiene pendiente negativa. Es una recta decreciente. Por lo tanto, si es una recta decreciente, el alfa, o sea, el ángulo que forma esa recta con el eje de las X, es un ángulo obtuso, porque es decreciente, es un ángulo mayor. Y este tiene pendiente 1, es creciente, tiene un ángulo positivo, positivo. Un ángulo agudo en realidad, ¿sí? Es creciente. Eso significa que si voy de esta hacia esta, va a ser plenamente antihorario, por eso dio positivo. Si cambio el orden, este ángulo que me está dando en sentido negativo es porque lo está considerando de forma horaria simplemente. Ángulo negativo es horario, me está diciendo de uno al otro. Es eso nada más. Recuerden que las rectas cuando se cortan determinan en realidad 4 ángulos y son iguales 2 a 2. Porque si tengo un ángulo, por ejemplo, que forman dos rectas de 40 grados, el otro ángulo que se forma es de 140. Imagínense, dos rectas que se están cortando. Si forman un ángulo agudo y el otro va a ser obtuso, van a ser suplementarios y van a sumar 180 grados. Si uno es 40, el otro va a ser 140. Haga lo mismo. Si uno es 71,6, el otro ángulo es lo que va a faltar para sumar 180. O sea que va a ser 108,4. Entonces, simplemente se puede interpretar de esa forma. Es decir, el ángulo que obtengo, el que voy a informar, normalmente es el agudo, por costumbre. No está mal informar el obtuso tampoco, es el ángulo que forman también. Simplemente el hecho de que me parezca un signo u otro, me está diciendo en qué sentido lo tomé, de qué recta a qué recta voy a ir. Bien, así que no se hagan problema por esto, simplemente si tienen las ecuaciones de dos rectas, sustituyan un m, el otro m les va a dar un valor, va a ser exactamente el mismo en cuanto a valor absoluto, simplemente puede cambiar el signo, y lo único que les va a estar indicando eso es que si es horario o antihorario. Y lo otro que tienen que tomar en cuenta es que tienen dos valores de ángulo para tomar en cuenta. Es decir, el mismo que le da la operación, que es este en este caso, y si no, el suplementario de ese, es decir, aquel que nos da, si a 180 le restamos este ángulo. De esa forma entonces obtenemos los dos ángulos posibles. Vamos a ver otro ejemplo. Supongamos que tenemos que hallar el ángulo que forman las rectas cuyas ecuaciones son estas dos. Aquí no tenemos las formas explícitas. ¿Hay que cambiar el método? Por supuesto que no. Simplemente hay que obtener las pendientes. Entonces lo que vamos a hacer es eso. Vamos a hallar la pendiente en la primera recta. Como está de forma implícita, vamos a usar la formulita menos a sobre b, que es la que corresponde a la pendiente cuando tenemos como dato la forma implícita. Sustituimos. A vale menos 3, b vale menos 5, nos queda el opuesto a 3, porque a vale 3, perdón, dije menos 3, a vale 3, el opuesto sería menos 3, o sea, menos 3 sobre menos 5. Simplificamos los signos, nos queda 3 quintos. Y ese es el valor de la pendiente de la primera recta. Para la segunda tenemos en forma segmentaria, entonces vamos a transformar esto. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a eliminar las fracciones. Vamos a eliminar este 2, por lo tanto vamos a multiplicar toda esta ecuación por 2 primero que nada. Cuando hacemos por 2, en el primer término se nos cancela el 2. Cuando hacemos por 2 acá nos va a quedar 2i sobre 7. Y cuando hacemos el 1 por 2 nos queda 2. Ahora vamos a eliminar esta otra fracción multiplicando todo por 7. Nos queda x por 7, 7x. Cuando hacemos acá por 7 este término, simplemente nos queda 2i, el 7 se nos va. Y 2 por 7 son 14. Ahora pasamos este 14 restando y nos queda esta ecuación de forma implícita, donde a es 7 y b es 2. Con estos valores usamos la misma fórmula que acá
y hallamos la pendiente. M' va a ser menos A sobre B, o sea, menos 7 sobre 2. Por eso colocamos acá menos 7 medios. Teniendo los valores de M y de M', ahora sí vamos a usar la fórmula para hallar la tangente del ángulo de las rectas. Entonces sustituimos por esos valores. ¿Sí? M es 3/5, M' es menos 7 medios, pero como estamos restando nos va a quedar más. Y acá en el denominador tenemos 1 más M por M', o sea 3/5 por menos 7 medios. Y vamos a hacer las operaciones involucradas ahí. Pasamos a ese paso entonces. Aquí vamos a sumar dos fracciones que tenemos diferente denominador. Entonces multiplicamos 5 por 2, 10. Ese va a ser el denominador común. Y después cruzado, en diagonal. 3 por 2, 6. Y 7 por 5, 35. Y en el denominador tenemos una multiplicación. Entonces, positivo por negativo nos queda negativo. Y multiplicamos 3 por 7, 21. Y 5 por 2, 10. Recuerden que para multiplicar fracciones no necesitan hallar común denominador. Ahora sí, vamos a operar. Vamos a hacer 6 más 35, que da 41. Y aquí vamos a transformar este 1 en una fracción que va a ser 10 sobre 10, porque 10 sobre 10 nos da 1. De esa forma nos queda de esta forma, o sea, dos fracciones que tengan el mismo denominador y así poder restar. Entonces ahora sí, teníamos 41 décimos en el numerador y acá dividiendo a 10 décimos, le restamos 21 décimos, nos queda menos 11 décimos. Simplemente ahora cancelamos los décimos, ¿sí? Este décimo se va con este décimo, nos queda negativo 41 sobre 11. Para hallar el ángulo φ, una vez que tenemos la tangente de ese ángulo, hacemos el arco tangente. O sea, φ es arco tangente de menos 41 sobre 11. Quiere decir que a este número, con la calculadora, aplicamos las funciones shift y tan y nos va a dar aproximadamente menos 75. Entonces, ¿qué significa? Que el ángulo que van a formar estas dos rectas es de 75 grados. Y el ángulo mayor va a ser de 105 porque me va a sumar 180. Simplemente el signo negativo significa que están en sentido horario medidas, de una a la otra. Simplemente significa eso. Bien, vamos a pasar ahora al siguiente punto, que era la perpendicularidad de rectas. Y para eso vamos a tomar en cuenta la fórmula de recién. Si las rectas son perpendiculares, lo lógico es que forman 90 grados. Entonces este ángulo φ va a ser de 90 grados. Y si tenemos un ángulo de 90 grados, la tangente de 90 no existe. Tiende a infinito, decimos normalmente. Si pensáramos en límite, uno diría, bueno, la tangente de 90 tiende a infinito. ¿Por qué? Porque a medida que el ángulo se acerca a 90, el valor de la tangente se hace infinitamente mayor. En 90 particularmente no existe. Ahora, si miramos esta expresión, si lo vemos como un límite, sabemos que para que esto de infinito, y como es un cociente, esto tiene que tender a 0. Y si lo vemos como que la tangente de 90 estrictamente no existe, la manera de que una división no exista es que el denominador sea 0. O sea que de una forma o de la otra nos lleva a que el denominador tiene que ser 0 para que esta división no exista o para que tienda a infinito, que es lo mismo. Entonces, esto, el denominador, tiene que valer 0. Esa es la conclusión. Despejamos, pasamos el 1 restando y aquí viene la conclusión. Fíjense, el producto de las dos pendientes tiene que dar menos 1. Si despejamos una de ellas, por ejemplo M', nos queda esto, pasar a M dividiendo. ¿Y esto qué significa? Que una pendiente es igual a ¿qué? A la inversa de la otra, cambiándole el signo. O sea, estas dos pendientes son simultáneamente inversas, por ser una sobre la otra, y además opuestas por tener los signos contrarios. Entonces las pendientes, tienen que ser opuestas y a la vez inversas. Y esa es la condición para que dos rectas sean perpendiculares, que sus pendientes sean opuestas e inversas. Vamos a ver entonces un ejemplo. Para empezar, tenemos la recta esta y la recta esta. ¿Por qué son perpendiculares? Fíjense las pendientes. La pendiente de una es 3 y la otra es menos 1/3. Una es 3 y la otra menos 1/3. ¿Son números opuestos e inversos? Sí, porque el inverso de 3 es 1/3. Y encima una es positiva y la otra es negativa. Entonces por eso ya sabemos con certeza que son perpendiculares. Veamos otro ejemplo. Tenemos estas dos en forma implícita. Para ver la situación tenemos que pasar
a hallar las pendientes usando la formulita que era menos a sobre b. En el primero de los casos, menos a sobre b, fíjense que a es 3 y b es menos 2. O sea, sería menos 3 sobre menos 2. ¿Qué es lo que dice aquí? Eso simplificando los signos de menos nos queda 3 medios. Ahora bien, esa es m, la pendiente de la primera. Vamos a hallar ahora la pendiente de la segunda. Sería el opuesto de a sobre b, o sea, menos 2 sobre 3. Nos queda esto. Y fíjense que estos dos números son inversos y opuestos. Tienen signos contrarios y como son fracciones, se invierte el numerador con denominador. Acá el 3 está como numerador, acá está como denominador, acá el 2 está como denominador y acá como numerador. Simplemente que una es positiva y la otra negativa. Así que es bien sencillo detectar cuando dos rectas son perpendiculares. Si la pendiente es un número entero, la de la otra recta va a ser menos 1 sobre ese número. Por ejemplo, si fuera 5, acá va a ser menos un quinto. Si fuera 8, va a ser menos un octavo. Si fuera menos 7, sería un séptimo. Y en el caso de que sea una fracción directamente, como acá que 3 medios, se invierte el orden y se cambia el signo. Si fuera acá, por ejemplo, 4 quintos, acá sería menos 5 cuartos. Si fuera acá 7 novenos, acá sería menos 9 séptimos. Si fuera acá negativa, la primera, menos 3 cuartos, acá sería 4 tercios positivo. Es bien sencillo, se cambia el signo y se invierte la fracción. De esa forma entonces se obtiene la pendiente de una recta perpendicular a la que tenemos en cuestión. Bien, pasemos al último punto del video este, paralelismo de rectas. Recuerden que si tenemos dos rectas que son paralelas tienen la misma pendiente, porque la orientación de una recta viene dada por la pendiente. Entonces, si tienen la misma pendiente, la pendiente es m. M y m' tienen que ser iguales. Por ejemplo, tenemos estas dos rectas, y igual 3x menos 5 y la recta y igual 3x más 1. Estas rectas son paralelas, porque tienen la misma m, es decir, tienen la misma tangente del ángulo, por lo tanto tienen el mismo ángulo con el eje de las x. Si son dos rectas que forman el mismo ángulo, la única manera que puede ser así es que sean paralelas, no queda otra. Entonces la condición es esa, que m y m' sean iguales. En el caso de plantearlo de forma explícita, es bien fácil de ver. En el caso de que fueran de forma implícita, hay que ver los valores de m y compararlos y les tienen que dar iguales. Esa sería la condición para detectar entonces que dos rectas son paralelas. Y bueno, con esto damos por finalizado este video. Espero que se haya entendido. Nos queda todavía trabajar con algún otro video de teórico, porque la idea es ir acumulando más fórmulas, ver de dónde salen y ver qué material tenemos para después sí juntar todo el conjunto de ecuaciones que hemos ido deduciendo y hacer ejercicios de prácticos ya un poco más complejos. Cualquier pregunta la pueden hacer en la caja de comentarios. Un gran abrazo para todos.